El 2 de mayo de 1808, 3 días antes de las abdicaciones de Bayona, se produjo una sublevación en Madrid después de que un grupo de personas congregadas frente al Palacio Real viera que tropas francesas trataban de secuestrar al infante Francisco de Paula para trasladarlo a Bayona junto al resto de la familia real. Los franceses abrieron fuego contra la multitud, comenzando así una jornada sangrienta en la que las tropas de Murat se enfrentaron al pueblo de Madrid, que se defendió con navajas, piedras y todo tipo de objetos que pudieran servir como arma. Este episodio fue inmortalizado por Francisco de Goya en su célebre cuadro La carga de los mamelucos. Mientras tanto, las tropas españolas tenían orden de permanecer pasivas y a la espera. Sin embargo, un grupo de soldados del cuartel de artillería del Parque de Monteleón, a las órdenes de los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde, desobedeció las órdenes y se unió al levantamiento popular, abriendo fuego contra los franceses. Tras repeler una primera ofensiva francesa, Daoiz y Velarde murieron junto con otros soldados, convirtiéndose así en los héroes del 2 de mayo. El levantamiento del 2 de mayo fue un enfrentamiento entre tropas napoleónicas bien armadas y disciplinadas y las clases populares madrileñas prácticamente desarmadas. Entre las víctimas mortales del enfrentamiento se encontraban también mujeres, como Manuela Malasaña y Clara del Rey. Tras el levantamiento llegó la represión. Murat ordenó arcabucear a todos los españoles que hubieran sido detenidos portando armas. Se calcula que fueron fusiladas más de 400 personas, la mayoría civiles. Goya reflejó los fusilamientos que tuvieron lugar cerca de la Plaza de España en su célebre obra Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío. Comenzaba así la Guerra de la Independencia. El día 3, un mensajero cabalgó ininterrumpidamente hasta Bayona, a donde llegó el día 5 para comunicar a Napoleón el estallido del conflicto. El emperador lanzó a Fernando VII un ultimátum para que devolviera a su padre la corona. De lo contrario, sería tratado como un rebelde y condenado a muerte. La guerra tuvo 3 fases. La primera, hasta finales de 1808, comenzó con el levantamiento popular en Madrid. Los franceses sitiaron Zaragoza y Gerona, pero sufrieron una dura derrota en Bailén el 19 de julio a manos de las tropas del general Castaños. Era la primera derrota de un ejército napoleónico en campo abierto en la historia, y se produjo por varias razones. Un calor asfixiante de más de 40 grados, la ayuda que la población de la localidad jiennense de Bailén prestó a los soldados de Castaños al proporcionarles cántaros con agua, y sobre todo, la inexperiencia de los soldados franceses del general Dupont, ya que Napoleón había destinado a sus mejores hombres a la campaña de Rusia. A partir de esta derrota, el emperador se va a tomar más en serio la guerra en España. De hecho, acudirá en persona a dirigir las operaciones sobre el terreno. La segunda fase, desde finales de 1808 hasta 1812, estuvo caracterizada por el dominio francés tras la llegada de Napoleón con más de 250.000 hombres. En 1810, los franceses conquistaron Andalucía y la Junta Central Gubernativa, que se había constituido en órgano de gobierno ante la ausencia de Fernando VII y a cuyo frente estaba el conde de Floridablanca, decidió trasladarse a Cádiz, ciudad que resistió durante toda la guerra debido a la solidez de sus murallas. La tercera fase, desde 1812 hasta finales de 1813, coincidió con el declive de Napoleón en Europa. Aprovechando que Francia retiró algunas tropas de España para dirigirlas a Rusia, los guerrilleros españoles contuvieron a los franceses en Andalucía y la costa cantábrica para facilitar una contraofensiva de tropas españolas, portuguesas e inglesas al mando del duque de Wellington, que penetraron por el centro de la península y derrotaron a los franceses en la batalla de Arapiles en Salamanca en julio de 1812. Comenzaba así el principio del fin de la invasión francesa en España, coincidiendo con la estrepitosa derrota de Napoleón en Rusia. En diciembre de 1813 se firmó la Paz de Valencey, por la que Napoleón aceptaba la derrota y reconocía a Fernando VII como rey de España. Si importante fue la ayuda de las tropas inglesas de Wellington,
No lo fue menos la actuación de las partidas de guerrilleros, civiles armados que hostigaron a las tropas francesas y entorpecieron su control del territorio usando tácticas no convencionales como el sabotaje, el robo de armas y municiones y los ataques por sorpresa con rápidas subidas al monte que desmoralizaron a los franceses, acostumbrados a luchar en campo abierto con un enemigo visible, pero no con estas partidas de guerrilleros. Entre los líderes guerrilleros destacaron personajes como Francisco Espoz y Mina, el cura Merino o Juan Martín el Empecinado. La mayoría de ellos, al acabar la guerra, fueron incorporados al ejército español con altas graduaciones como recompensa, pero relegados a puestos administrativos.